Gracias por continuar en la emisión sabatina de Línea en Alta Tensión. Javier Millán Gómez, qué gusto me da saludarte porque estamos ya en nuestro segundo, que es el tercero antes de que termine el año, y de este tiempo en el que hablaremos de todas las emociones que involucra estas fechas decembrinas. Javier, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos los que nos están escuchando. Pues sí, vamos a seguir tocando este tema de las emociones a propósito de las fiestas decembrinas, las fiestas de fin de año. Y bueno, pues prometiendo lo que habíamos hablado en la clase pasada, o digo, la clase ya, entonces estoy yo en la escuela, ¿no? No, lo que habíamos hablado en la transmisión pasada, vamos a hacer mención a la felicidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre la felicidad. Ok, hablamos la semana pasada, Javier Millán Gómez, de la frustración y que la frustración es muy importante que la entendamos en este fin de año, sobre todo porque seguramente verá usted infinidad de publicidad, por ejemplo, relacionada a lo que puede hacer usted, por ejemplo, para cumplir sus propósitos de fin de año y que entendamos que no es tan sencillo, pues solo cumplirlos o no cumplirlos, que no es únicamente como ver este lado de color blanco o negro, sino que hay una escala de grises y muchos matices que intervienen para poder cumplir o no, por ejemplo, los propósitos de fin de año, y que en ese sentido pues interviene la frustración, y que es una de las emociones que más experimentamos, no solo a lo largo del año, pero también en esta última parte. Ahora, esto que es ya más amable y más agradable, que es la felicidad del tiempo, pero que también podría incluso, Javier Millán Gómez, hacernos sentir un poco de nostalgia, ¿no te parece? Sí, fíjate que, bueno, perdón por los problemas técnicos, pero bueno, ya estamos de regreso. Hay una cuestión importante con la felicidad a propósito de estas épocas decembrinas, en donde nosotros estuvimos, vamos a someternos constantemente a esta felicidad. Hay un filósofo muy interesante, que de hecho les voy a hablar de varios autores, y voy a dar, pues no es muy mi estilo, pero hablar de algunos consejos muy particulares para poder pensar la felicidad de una forma que nos resulte más, la vida más fácil de poderla sobrellevar. Este filósofo se llama Darío Strasbacher, es argentino, y habla de la felicidad como esta forma o este estrés constante de poderla alcanzar. Entonces, pensamos que la felicidad es un estado absoluto. Entonces, es muy interesante porque en las generaciones resulta muy diferente cómo se percibe la felicidad en un joven a un adulto. Un adulto prefiere dosificar su felicidad y busca la forma en que todo lo que genere le dé pequeñas dosis de felicidad a lo largo de sus días, o de sus años, o de sus décadas, y en lugar de un joven que busca que esa felicidad sea inmediata y dure muy poco tiempo. Es decir, privilegian la intensidad sobre la consistencia o la constancia. Entonces prefiero sentir mucho, sentirme muy feliz, aunque sea un ratito, que buscar o tomar las decisiones que te permitan a nosotros, a mí, sentir una felicidad, ¿cómo se dice?, muy poco intensa, pero constante. Entonces nuestras decisiones profesionales, por ejemplo, las debemos de tomar así. Es decir, ¿qué me va a generar a mi felicidad? Pero no una felicidad intensa, sino una felicidad constante a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Entonces, en los profesionistas, eso es lo que llega a ocurrir. Si nosotros elegimos tener una pareja, no buscar tener una pareja que nos genere una satisfacción inmediata y sumamente intensa, sino que nuestra pareja nos dé pequeñas dosis de felicidad a lo largo del tiempo. Entonces, esa es una forma muy particular de entender la felicidad. Es muy interesante, Javier, porque decía a propósito del tema que tratábamos la semana pasada, que fue la frustración, que por ejemplo también, pues hay quienes estamos pensando, por ejemplo, en el hombre de nuestros sueños, la mujer de nuestros sueños, pero pues es algo irreal muchas veces, también como decíamos, en la casa de nuestros sueños, en la vida de nuestros sueños, y que me parece que deberíamos también entender lo irreal que se vuelve pensar en que la felicidad es única, que solo pasa una vez en la vida. Sí, claro, claro. Sí, de hecho, por ejemplo, la felicidad no debe de verse como la meta, debe de verse como el camino. Entonces, si tú estás estudiando algo, vuelvo a este ejemplo de estudiar algo, estás estudiando una carrera y tu objetivo es
tener un título universitario que te diga licenciado, en lugar de disfrutar el proceso de aprendizaje o el camino, entonces va a ser mucho más estresante, pero mucha gente está muy centrada en la recompensa en lugar del trabajo, entonces el camino también debe de resultar satisfactorio. Henry Hazlitt es otro autor que tiene un libro que se llama Los Fundamentos de la Moral, incluso lo pueden buscar en internet, yo creo que no tienen problema en encontrarlo, y hace esta diferencia en que el placer específicamente tiene que ver con un corto plazo y la felicidad con un largo plazo, pero sobre todo generar este convenio con nosotros mismos respecto a la felicidad, porque mucha gente lo que suele es evaluar o generar esta felicidad como un estado absoluto, una meta. Entonces lo que hace es que al final del día, y eso es para todas las personas que nos están escuchando, que al final del día generan una evaluación de si fueron felices o no dentro de esas 24 horas. Pues esa evaluación resulta demasiado tormentosa. Imagínense, yo si llego a hacer esa evaluación de todo mi día al final, te vas a terminar deprimiendo. Entonces, eso es importante ver cómo estamos nosotros estructurando la felicidad a partir de los momentos y de los instantes, no de cuestiones que perduren de forma intensa y que sea una meta, sino la felicidad tiene que ser un camino. Y eso es lo que nos dejó un poquito la película de Soul de Disney. Entonces vemos al personaje que quiere ser este gran jazzista y termina siendo se da cuenta que eso no le generó felicidad, sino le generó felicidad en esos pequeños momentos de su vida. Y que también me parece, Javier, que será un buen tiempo y un buen momento para repensar también de qué forma mal asociamos la felicidad con estímulos negativos, porque a veces me parece que la malinterpretamos y ese es otro tema para otra conversación, pero Javier Millán Gómez, estaremos muy pendientes de la próxima semana cuando ya finalmente estemos a nada de vivir la Navidad. Sí, bueno, a propósito, vamos a tocar el tema de la tristeza y la nostalgia el próximo sábado, así que para que también nos estén escuchando. Qué interesante, Javier Millán Gómez, gracias por habernos puesto a pensar un poco. Gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando, que tengan excelente tarde todos. Gracias, Javier, abrazo fuerte.